Parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Fuera de Serie. Este es un podcast dedicado a conocer los deportes alternativos que se practican en Córdoba a través de la mirada de sus protagonistas. En Fuera de Serie nos adentraremos en el mundo de los deportes no tradicionales para conocer, a través de una mirada desestructurada e intimista, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos orgullosos de ser parte de esta segunda temporada de Parque FM y les recomendamos a todos nuestros oyentes que visiten www.parquefm.com para disfrutar de todos los podcasts alojados en nuestra página. Ya sabes, si estás interesado por la cultura, el entretenimiento, la educación o si tenés predilección por lo social, no podés dejar de escuchar los podcasts que Parque FM tiene para vos. Fuera de Serie se graba desde los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba. Mi nombre es Santi Herrera y en este primer capítulo y el resto de los capítulos de esta serie me van a acompañar Juania Pilanes. Hola Santi, ¿cómo va? La verdad que estoy muy contento de ser parte de esta nueva iniciativa de Parque FM. Muy bien, y Nacho Andino. Santi, ¿cómo estás? Como dice Juan, y muy feliz de estar aquí en Parque. Y ya que estás, te menciono las redes. En Facebook nos pueden encontrar como Fuera de Serie Podcast y en Twitter e Instagram como @fueradeserie_cba. Muy bien, en este primer capítulo de Fuera de Serie vamos a hablar sobre fútbol americano, un deporte del que conocemos poco, pero que hemos visto muchas veces en la televisión, en películas, y que nos hace acordar mucho al rugby, ¿no? Que sí es un deporte bastante conocido para nosotros. Algo así, Santi. Nosotros en la Argentina culturalmente no tenemos a este deporte tan instalado, así que bueno, vamos a tener a un invitado que nos va a poner un poco en palabra lo que significa para él. En este primer capítulo de Fuera de Serie tenemos como invitado a Julián Reynoso. Julián es un cordobés que en 2006 descubrió el fútbol americano y que desde entonces desempeña varias tareas dentro de la organización y gestión de este deporte en nuestra ciudad. Curioso por naturaleza, Julián combina su pasión por el fútbol americano con su gusto por la música electrónica. De paso le sugerimos escuchar Delta E, el podcast que comparte con M en Parque FM. Ahora sí, ponete el casco, el protector bucal y la pechera para conocer a Julián. Esta es su historia. Yo soy muy malo para los deportes en general. En el secundario, yo hice el secundario en el Manuel Belgrano y teníamos varios deportes de natación, básquet, digamos, una selección bastante interesante. Y yo siempre fui bastante malo en todos. Entonces, cuando vi en Ciudad Universitaria fue la primera práctica y vi un cartel que decía fútbol americano y digo, bueno, acá hay un deporte nuevo en el que no juega nadie, voy a tener la oportunidad de no ser tan malo como en los demás que ya todo el mundo conoce. Y así fue más o menos que llegué en septiembre de 2006. Estamos grabando en mayo. La liga cumplió. La primera práctica fue el 17 de abril de 2006 en Ciudad Universitaria con 3 personas. Y yo llegué en septiembre de ese año justamente. Había un pasacalles, decía fútbol americano acá. Bueno, yo mandé un mail, me dijeron que me acerque un día, entrenaban 2 días a la noche. Había un número interesante de personas. Ya habían 3 la primera práctica y cuando yo llegué ya eran más de 20. Y de hecho yo llegué cuando ya habían jugado un torneo en Rosario de una variante de fútbol americano que se juega sin contacto. Y bueno, nada, me cuesta mucho no involucrarme mucho cuando las cosas cuando hay un proyecto interesante. Y a finales de ese año ya habían una idea de formalizar un poco la gestión del deporte. Entonces en diciembre de ese año formamos una asociación civil sin fines de lucro y ya quedé involucrado, digamos, con el grupo de gente laburando. Podríamos decir que al principio capaz que no te enganchó tanto el deporte, sino un proyecto, algo nuevo, decir, bueno, voy a incursionar en algo, porque nos parece que sos bastante curioso, porque tenés un podcast que es algo que también no es muy común acá en Argentina. Y sobre un tema que nada que ver. Claro. Sí. Un poco. Me gusta mucho laburar cuando hay un grupo de trabajo que es muy interesante, que está haciendo un buen laburo y con el que se puede laburar bien. Y esas cosas te invitan, no podés desligarte con facilidad. Había muchas cosas para hacer, nos interesaba que el deporte creciera y no fue fácil de decir, bueno, yo vengo a jugar y termino el entrenamiento, dejo mis cosas y me voy a mi casa. Entonces, sí, obviamente, la parte más de ayudar a crear y a fomentar el deporte, porque uno en definitiva quería jugar, en aquel momento tenía más ganas de jugar que ahora, y no
te hacía falta eso, organizar las cosas, tener cierto respaldo legal, un marco institucional un poco más fuerte, y había que laburar para eso. Situémonos en el año 2006. Las redes sociales aún no existían en nuestro país, y si bien teníamos medios para comunicarnos, aún nos era un poco difícil conformar comunidades, redes y espacios de encuentro virtuales. WhatsApp, por ejemplo, no existía, y Messenger y los mensajes de texto eran los medios más eficaces para comunicarnos de manera rápida y sencilla, por lo que formar grupos de personas con intereses comunes se hacía bastante más difícil que hoy en día. Sumar adeptos a un deporte tan poco conocido como el fútbol americano debe haber sido toda una proeza. No fue fácil. Yo llegué al deporte porque había un pasacalles pegado al frente de la Facultad de Ciencias Económicas, por donde pasaba el colectivo donde yo iba a la facu, que decía Fútbol Americano en Córdoba, y tenía una página web. Y ahí tenías un formulario de contacto, podías mandar un mail, yo lo mandé, alguien se contactó conmigo, y así fue que, un poco por boca en boca, un poco por panfletos, obviamente hicimos cualquier cantidad de panfleteadas, o cualquiera tenía una camiseta de algún equipo, se la ponía y entraba a repartir. La vieja escuela. La vieja escuela. Volvíamos caminando por Irigoyen desde Secretaría de Deportes, ahí al frente de Ciencias Económicas, repartiendo panfletitos, y boca en boca. No había muchas. Hoy en día, te digo, pueden buscar nuestra página en Facebook, que es Córdoba Fútbol Americano, fútbol en inglés, y tenemos poco más de 2.000 likes, me parece. Ajá. Y aún así nos cuesta mucho hacer que el deporte se conozca. Digo, las redes sociales vinieron muy bien, pero tampoco no tenés esa llegada. Lo que charlamos un poquito antes de empezar, los medios tradicionales siguen siendo muy fuertes. Sí. Nosotros aprovechamos. Nos invitan mucho durante la semana del Super Bowl, por ejemplo, que es como la explosión del fútbol americano en todos los medios, y siempre alguien nos invita a charlar un rato. Entonces contamos de qué va el deporte, hablamos un poco de qué es el Super Bowl y por qué es tan importante, por qué es un evento tan masivo, y aprovechamos para tirar bueno, vengan y conózcanos. Uh-huh. Y mucha gente ha llegado así, pero eso, los medios tradicionales siguen siendo nos pechan bastante más. Y una vez que llegaste a la cancha, supongo que era la cancha de rugby de la UNC, porque en aquel momento no había. Ahora estamos entrenando, tiene una cancha auxiliar, que no una pista de atletismo, pero en aquel momento era la oficial, que todavía no estaba arreglada como ahora. ¿Qué te encontraste? O sea, ¿qué era el fútbol americano en Córdoba en ese momento? Me imagino que una luz hay de diferencia entre ese 2006. Totalmente. Yo me encontré un montón de gente haciendo tareas muy distintas. El fútbol americano, todos los deportes son muy especializados, pero en el fútbol americano hay posiciones muy marcadas. La fisonomía de los jugadores ya te marca más o menos para qué lado te puedes inclinar, y eso me llamó mucho la atención. Había por lo menos 3 grupitos distintos de personas entrenando distintas técnicas, de acuerdo más o menos a la posición que era más plausible que llegaran a jugar. Y yo llegué, pantaloncito de hacer ejercicio, digamos, una remera, y bueno, vamos a andar por allá, y empecé a correr rutas. Rutas son lo que hacen los receptores, digamos, para quedar abiertos y recibir el pase del mariscal. Tenés, 10 rutas básicas, y era correr del cono al cono y hacer los movimientos. Esa fue la primera práctica. Esas primeras etapas fueron un poco confusas. La persona que colgó ese pasacalles era un fanático del deporte que hacía mucho tiempo, Fernando Rodríguez, nuestro actual presidente, una persona fanática de hace mucho tiempo del deporte, y autodidacta, como todos los que empezamos más o menos en esa camada, y empezamos a estudiar y aprender cosas. Teníamos un profe de educación física que nos acompañaba en la parte física, pero todo lo que fuera técnico y específico del deporte fue bastante autodidacta. Nosotros recibimos en 2008 una visita de un contingente de entrenadores mediante una asociación norteamericana que se dedica a hacer evangelización, digamos, mediante el deporte. Entonces los tipos buscan uno de nuestros primeros adherentes fue un chico de Estados Unidos, un chico Scott, que los contactó, él los trajo, vinieron acá, estuvieron una semana con nosotros, nos dieron una clínica súper intensiva de fútbol americano, de cómo jugarlo bien. Pero hasta ese momento, y desde ese momento a partir de las herramientas que nos trajeron ellos, fue sentarse horas y estudiar, leer, aprender un poco, porque no hay
En ningún profesorado de educación física enseñan fútbol americano acá. Y no hay, en internet hay un montón de material, en inglés sobre todo. Pero eso, fue básicamente sentarse y estudiar y aprender. La tradición deportiva argentina nos inclina inevitablemente hacia deportes como el fútbol, el básquet, el automovilismo o el tenis. Hay contadas excepciones, claro. Un buen mundial, un gran desempeño en los Juegos Olímpicos suelen poner a ciertos deportes en el ojo del público por algún tiempo. Acá tenemos un montón de ejemplos, como puede ser Chris Manich, medalla de oro en Taekwondo, Londres 2012, Curuchet Pérez, también medalla de oro en Beijing 2008, en ciclismo obvio. Esos son solo algunos casos de deportes no convencionales que tienen reconocimiento por un breve periodo de tiempo. Así es que los deportes tradicionales tienen su ventaja respecto de aquellos que llamamos, entre comillas, no convencionales. ¿Qué es lo que sucede, Julián, con el caso del fútbol americano? Fútbol americano es muy difícil, primero porque es un deporte que se interrumpe todo el tiempo. Es un deporte, la principal diferencia con el rugby vino, yo dije el pase para adelante, pero en realidad viene porque al que le llaman el padre del fútbol americano, no le gustaba el scrum, no le gustaba que pudieran no poder jugar la pelota sin que te molesten. Entonces, lo que se le ocurrió al tipo fue, yo voy a dejar la pelota fija, quieta en la cancha y solo la puede tocar el equipo ofensivo. Y en el momento en el que yo pongo esa pelota en juego es cuando podemos contactarnos. Hasta ese momento tiene que haber entre la separación de los dos equipos, claro, el largo de la pelota es el máximo, la distancia que tiene que haber entre los dos equipos. Ajá. Y eso es la principal, se llama la zona neutral, y el movimiento de pasar la pelota es el centro, digamos. Y esa fue una innovación que lo separó por completo del rugby. En el rugby la acción es continua. A partir de ese momento tenés 4 oportunidades para avanzar 10 yardas. Un poquito menos un poquito más de 9 metros, digamos. Pero fue esa la innovación. Y entonces te cambia mucho, porque vos no entendés por qué hay dos equipos que se chocan, hacen una jugada, se vuelve cada uno para su costado, vuelven. Es muy raro y es muy difícil si vos no entendés cuál es la lógica ahí atrás de esa separación y por qué funciona así, apropiarte de ese deporte. Es muy difícil de ver si vos no lo sabéis. Muy bien, recién nos decías que ya con 1 año y medio, casi 2 años de haber practicado este deporte, a ustedes ya les ha empezado a surgir la idea o la necesidad de nuclearse, digamos, de organizarse de alguna manera institucionalmente. ¿Cómo hicieron, cómo fueron esas primeras reuniones? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿A qué apuntaban en esa época con respecto a la práctica del fútbol americano en Córdoba? Nosotros siempre quisimos hacerlo de la manera más responsable posible para nuestros jugadores. Nos preocupa, es un deporte muy violento en el que hay lesiones, puede haber lesiones muy fuertes, muy importantes, y nos importaba mucho tener un marco institucional que nos sirviera para delimitar responsabilidades, que nos pusiera en una plataforma distinta para a la hora de salir afuera y decir, bueno, nosotros somos fútbol americano, pero cuando venís a jugar con nosotros tenés un seguro, por ejemplo. Bien. Todos nuestros jugadores están asegurados. Y no podés hacer eso diciendo, yo, Juan Pérez, vengo a negociar un seguro para todos ellos. Necesitas ser una asociación. Mejor dicho, era conveniente ser una asociación. Era conveniente por un montón de razones legales, digamos. Es mucho más fácil hacer ciertas cosas cuando vos tenés una personería jurídica. Te puedes presentar, por ejemplo, nosotros somos miembros de la Confederación Cordobesa de Deportes. Estamos inscriptos en la Agencia Córdoba de Deportes como uno de los... Bueno, estamos dentro de todos los deportes federados. A nuestros jugadores les dan, a quienes trabajan en blanco, como están representando la provincia, pueden pedir días para, si nos toca jugar en otro lado, por ejemplo, la ley de trabajo te da derecho a pedir un par de días si vos estás representando la provincia, y eso no lo podés hacer si no sos si no estás confederado, y si no estás confederado, no sos una personería jurídica, no te podés confederar. Entonces la idea es ordenar un poco, poner a la asociación, poner a la actividad, mejor dicho, en un marco legal un poco más estable. Bien, no fue un simple, armo una liga junto a varios equipos y hago un torneo. No. Sino que había algo, una trastienda, digamos, detrás del deporte mucho más... Era un poco importante también. Cuidar el deporte de sí mismo, porque es un deporte en el que puede haber lesiones muy peligrosas, y si son un grupito de locos que se juntan a entrenar en el parque, no está bien eso. Hay que hacerlo de una manera ordenada y hay que hacerlo de una manera seria. Esa fue la principal idea detrás de conformarnos como una asociación civil sin fines de lucro. Ya que recién nos contabas que buscan nuevos adeptos al deporte, a que entren ustedes, ¿cuáles son los criterios a la hora de seleccionar a esos jugadores? ¿De edad,
no sé, peso, altura? Edad 18-45 años, con algún asterisco en los 45, porque tenemos algunos jugadores que ya están cerca de pasarlo. Desde que tenemos equipos y hace un par de años tenemos ventanas en las cuales se pueden incorporar los jugadores, porque para poder participar en un equipo tenés que haber aprobado un curso de novatos. Curso de novatos son 6 sábados más o menos, en el que te damos las herramientas más generales y más básicas para que vos sepas ponerte un casco, ponerte la pechera y entiendas un poco fundamentalmente aspectos de seguridad. Fútbol americano es pensar en cascos, pecheras y en protectores de todo tipo. Vamos a ser sinceros, nos imaginamos a este deporte como una suma de golpes, agarrones, tirones de camiseta y claro, golpes y más golpes. Los que no conocemos este deporte tal vez no entendamos que tiene un trasfondo táctico, una trama estratégica que no se ve y que parece tapada por el contacto y los roces permanentes. La parte del contacto es muy divertida, pero al que nos gusta un poco más es la parte estratégica. A vos te gusta, es como una especie de ajedrez con muñequitos que se chocan en la cancha, digamos. A mí me gusta pensarlo de esa manera. Vos constantemente estás tratando de buscar crear un desequilibrio con tus jugadores al equipo rival. Entonces, cuando no tenés los protectores, podés jugar sin el contacto, pero la parte estratégica sigue estando y es idéntica. Además, la variante sin contacto tenía algún asterisco también porque permitíamos un contacto muy ligero en estas líneas que yo decía, que son las que protegen el mariscal. Entonces había ahí más permitido, digamos, algún contacto en ese momento inicial de la jugada. La variante sin contacto es no te puedo taclear, pero eso no quiere decir que no tengan que esquivar a los defensores, no quiere decir, de nuevo, había un pequeño contacto en la liga, no quiere decir que no tenías gente presionando al mariscal para que no pueda tirar el pase, digamos, todas las demás estaba ahí perfecto. De hecho, en el fútbol americano, aún con protecciones, también está prohibido el contacto, excepto contra el portador de pelotas y quien simule tener, pero no vale todo, digamos, no le puedes pegar a cualquiera en cualquier momento ni de cualquier manera. Y con respecto al tema del equipamiento, fue un impedimento porque por ahí yo veo, es como un deporte que por ahí lo sentís muy lejano con el tema de reglas, que no es parte de la tradición nuestra, y encima sumarle, yo estuve investigando un poco en Mercado Libre a ver si se encontraba algo del fútbol americano y muy prácticamente no hay nada. ¿Cómo es eso? Fue difícil. Principalmente necesitas un protector bucal. Aún en la época en la que no teníamos protecciones y no teníamos mucho más conocimiento de nada, el protector bucal siempre fue imprescindible. Y eso se consigue, por suerte. Eso es bastante fácil de conseguir. El resto lo conseguimos gracias a Scott, este muchacho que yo les comentaba recién. Él es de Texas. En Texas el fútbol americano es una institución por sí misma. Si es grande en Estados Unidos, Texas es el lugar de fútbol americano donde todo el mundo juega. Hay un montón de ligas profesionales e improfesionales, hay muchas ligas secundarias, el fútbol americano es gigantesco allá. Y este chico se puso en contacto con una secundaria que había en la zona donde él vivía allá, que tenía un montón de equipamiento que estaba en condiciones, pero que para ellos ya estaba viejo, y él preguntó si se podía llevar algunas cosas, y así las trajo, digamos. Nuestra primer partida de equipamiento fue con una donación de una escuela de Dallas, y las trajo él mismo con su equipaje. Obviamente aduanas, los tipos de haber abierto los ojos así, no entendían nada. Algo raro había acá adentro. Algo raro había acá adentro. Encima son unas bolsas grandes, digamos, enormes, en las que podrías meter una persona ahí adentro, para que se dé una idea del tamaño, porque yo estoy haciendo gestos pero no se ven. Y bueno, y ahí llegó la primera, creo que eran 20 pecheras y 20 cascos, una cosa así. Imagino, Juli, la cara de ustedes cuando llegó la indumentaria era como que Nene, acá está el deporte nuevo. en serio, digamos. Sí. Claro, porque son elementos que identifican el deporte, como puede identificar el kimono a un arte marcial o qué sé El yo. botín al futbolista. Sí, Claro, Siempre como lo te soñás. sentís un poco desnudo si no lo tenés. Es el elemento Además, identificatorio, digamos. Claro, el casco, la pechera está cubierta por una remera. La remera tiene número grande, tiene todo ese montón de cosas, pero es una camiseta. En cambio el casco es una cosa maravillosa, tiene esa máscara de hierro que los agujeritos al costado, es una cosa, da miedo. Vos cruzás un tipo con un casco puesto y decís. Y eso fue otra de nuestra herramienta publicitaria en un momento también, vestir a la Llama la gente atención. con Sí. que repartieran panfletos, digamos, vestir a la Claro. gente con casco y pechera y que fueran caminando. Llama la atención.
Córdoba Fútbol Americano, la asociación civil que organiza la Liga de Fútbol Americano de Córdoba, se fundó en el año 2008 con el objetivo de desarrollar y promover la práctica de este deporte en la provincia, llevando a cabo actividades formativas como clínicas, entrenamientos, competencias y tareas administrativas. La Liga Cordobesa de Fútbol Americano está compuesta por 4 equipos: Dragones, Centauros, Coyotes y Cóndores. Estos 4 equipos nutren a Águilas, el seleccionado provincial que disputa partidos anuales con los combinados de Rosario y Buenos Aires. Nosotros entrenamos en la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Córdoba y en el Frente de Ciencias Económicas de la Avenida Valparaíso desde siempre. Y entrenamos, ahora justo estamos en una etapa de transición en la cual ahora tenemos 4 equipos. Se sumó Cóndores el año pasado, a Dragones, Centauros y Coyotes que ya existían desde la primera liga en el año 2008, si mal no recuerdo. Y estamos en un proceso de transición en el que estamos tratando de que los equipos logren cierta independencia de la asociación. ¿Por qué? Porque nos interesa, nuestra misión, digamos, institucional es promover el deporte y nuestra misión debería ser formar nuevos equipos por fuera de nosotros. Empezar que los equipos que ya tenemos se autogestionen, ellos mismos pueden aplicar a una personería jurídica y ya sean como entidades un poco más independientes, y nosotros dedicarnos a fomentar el deporte en toda la provincia, no solo en la ciudad de Córdoba. Esa es nuestra misión, digamos, nuestra misión institucional como está puesta en los papeles. Bueno, entonces creemos que justamente uno de los primeros pasos es lograr que los equipos se puedan autogestionar. Por eso digo, estamos en una etapa de transición. Por ahora seguimos entrenando todos en ese predio, pero por ahí el año que viene ya alguno de los equipos dice, mira, nosotros vivimos todos cerca del IPEF, entonces, y arreglamos alquilar una canchita ahí martes y jueves en vez de lunes y miércoles. Y buenísimo, bienvenido sea, porque eso quiere decir que los equipos están empezando a cobrar, están llegando a esa independencia que nosotros como liga nos interesa que tengan para poder seguir enfocándonos en otros detalles. Y me imagino que los nuevos adeptos también se tienen que de alguna forma educar de esa manera, no solo es el deporte, sino algo en conjunto que va por detrás. Sí, como te digo, a medida que vayan ganando independencia los equipos, no se nos va a hacer más difícil, pero sí tenemos menos injerencia directa en cómo esos chicos son. El curso de novatos lo da Córdoba Fútbol Americano y es para todos los novatos por igual. Entonces es nuestra oportunidad de machacar en esto y lo hacemos todos los fines de semana, les recordamos esto. Este es un deporte peligroso, el que está el del otro lado es su rival, pero no es un amigo, y cuando termine el partido nos damos la mano, nos vamos a tomar algo, pero necesitamos mantener eso, es uno de los valores fundamentales, digamos, de nuestra asociación. ¿Cómo es la selección de novatos por parte de los equipos? ¿Hay un draft? O sea, hay una selección que cada uno tiene como un lugar asignado y decir, bueno, yo soy primero, yo selecciono el que más me gusta? ¿Cómo es? Algo así. Ha ido cambiando a lo largo de los años. El actual formato es que hay jugadores que llegan se inscriben al curso de novatos, lo puede traer o el equipo. Entonces, si, no sé, vos sos amigo, yo juego en un equipo y vos sos amigo mío, yo te llevo a que entrenes, entonces yo me aseguro que vos juegues para mi equipo, si vos querés, obviamente, ¿no? Que le llamamos franquicia. Pero los que llegan, que no vienen vinculados a ningún equipo, conforman un grupo de novatos independientes que les llamamos, y ellos sí van a un draft. Entonces el peor equipo del año anterior tiene el primer derecho a elegir el novato de ese año. ¿Qué sería el draft para...? El draft es algo que hemos importado de la liga, de las ligas la NFL también. De hecho, casi todas las ligas tienen allá. Para mantener la competitividad, lo que hacen es, como allá tienen la línea para llegar a las profesionales sí o sí por la universidad, y las ligas establecen cómo son qué requisitos tienen que cumplir, el chico que termina la universidad o que está dentro de ese periodo de elegibilidad para entrar a la liga se inscribe. Entonces van todos a como una bolsa, a un pool, digamos, de jugadores, y el equipo que fue peor el año pasado tiene el derecho a elegir el primer novato que esté disponible en ese pool, y se hace todo un evento muy grande y eso se le llama el draft. La idea con eso es preservar la competitividad.
La visita del combinado porteño para enfrentar al seleccionado local sacó el retiro a Julián y lo plantó nuevamente en la cancha, esta vez para impartir justicia. El jugador había pedido el cambio hace rato, pero no sabía que era para dejar entrar al árbitro, que desde entonces sigue sin abandonar el campo. Vestir el uniforme de árbitro dejó de ser ocasional y lo llevó a coordinar el arbitraje de la liga hasta el día de hoy. En 2010 fue Córdoba a jugar a Buenos Aires y en 2011 vino a Buenos Aires a jugar a Córdoba y me pidieron que fuera a arbitrar ese partido, que fuera parte del equipo que iba a arbitrar ese partido. La mayoría de los árbitros venían de allá y nosotros creo que éramos 2 o 3 de acá. Y en ese partido me dijeron, che, si el año que viene nos vendría muy bien que alguien se ponga en la tarea de ordenar un poco el arbitraje. Y como cuando yo me fui dije, cuando les haga falta algo, vengan y avísenme. Expreso de las palabras. No, me interesa, no te voy a mentir, la verdad que es una tarea ingrata pero divertida. Y está bien que así sea, digo. No me quejo, pero es un laburo interesante. Y así fue como empecé al año siguiente. Primero no fui yo solo, éramos 3 que estábamos con Fernando y con Bruno Molinari, que había entrado así un par de años también. Empezamos a ver esto de cómo podíamos hacer para organizar mejor la tarea de los árbitros. Y el primer año fue, bueno, por lo menos que todos los árbitros sean siempre las mismas personas. Dejar de llegar el día de partido y decir, bueno, a ver quién arbitra hoy. Al año siguiente fue, bueno, en vez de llegar el día, en vez de que sean las mismas personas, nos juntemos un par de sábados antes de que empiece la temporada a ver qué saben de las reglas. Y así fue como fue creciendo, digamos, de ser algo medio que hacíamos entre obligados y que nos hacía falta para jugar a algo un poco más organizado, que creo que es hoy. De alguna manera. Sí, aparte el árbitro también cumple la función de educar de cierta manera, porque el reglamento también impone esas condiciones que educa. Sí. Y yo les digo, la primera reunión de todos los años es, ustedes tienen que ser quienes representen no solo los valores, no solo quienes respeten el reglamento y lo hagan cumplir, no solo el reglamento deportivo en el momento del partido, sino ustedes tengan en cuenta que son quienes tienen que mantener la integridad física de sus compañeros, la integridad moral, digamos, del deporte y la asociación. Y es un peso que tienen que tener en cuenta. Con respecto a la dinámica del arbitraje, ¿en este deporte se lo discute? ¿Se lo puede desafiar al árbitro? En la cancha no se lo discute el árbitro. El que lo discute, falta, digamos. El reglamento es muy estricto con eso. Es muy estricto con todas las faltas antideportivas y nosotros somos muy estrictos con eso. Principalmente porque estamos culturalmente mal acostumbrados. Justo, vi antes de entrar que le levantaron la sanción a Messi. Sí. Eso en el fútbol americano no pasa. No le levantes la voz al árbitro porque, nada, sanción, te cabe. No hay con qué discutir. Si vos no empezás a ajustar, digamos, las tuercas por algún lado, por algún otro lado se te va a escapar. La adrenalina del juego ya quedó atrás. Ahora, según sus palabras, le toca el papel más ingrato. Su curiosidad lo llevó a encontrar algo más allá del deporte que lo mantiene presente en el fútbol americano cordobés por más de una década. Me gusta mucho lo que decía al principio, laburar con un grupo de gente que te dan ganas de seguir laburando. Afortunadamente en Córdoba Fútbol Americano siempre ha habido un grupo de gente, un núcleo duro, gente muy laburadora, de gente que pecha muy para adelante, que están la mayoría desde el comienzo, y te da gusto laburar con un grupo así, te dan ganas de seguir laburando. Y por ahí, tenés que renegar. Mis sábados desde marzo hasta octubre son de fútbol americano. De marzo hasta mayo, curso de árbitros, mayo hasta septiembre, partidos. Son muchos días, son muchas horas de mucho trajín, y sin embargo llegas a tu casa muerto de la noche, fusilado, con toda la ropa sucia para lavar, después de haberte comido, el viento del invierno cordobés en esa cancha árida llena de tierra, y vuelves chocho. Yo vuelvo chocho, la verdad que lo disfruto un montón. Este capítulo fue producido por Juan Ignacio Apilanes, Ignacio Andino y Santiago Herrera. Fuera de Serie se graba en los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba. Nos podés encontrar en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como Fuera de Serie CBA.